Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar del tratamiento sustitutivo renal, que es la terapia de reemplazo cuando no funcionan los riñones en una insuficiencia renal crónica terminal. Vamos a ver las definiciones. Es la terapia de reemplazo renal en usuarios con insuficiencia renal aguda también, ¿sí? O enfermedad renal crónica terminal. Los tratamientos son hemodiálisis, hemofiltración, hemodiafiltración, diálisis peritoneal, trasplante. Vamos a ver dentro de este PowerPoint las más importantes o las que más se utilizan, que son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. ¿Cuándo está indicado el tratamiento sustitutivo renal? Cuando el clearing de creatinina es menor a 15 mililitros minuto. Recuerden ustedes que la creatinina es el único desecho de elementos nitrogenados que se excreta en su totalidad y no se reabsorbe, ¿sí? Por eso es el fiel indicador. Recuerden también que la filtración glomerular normal es entre 125 y 150 mililitros minuto. Entonces, al excretar toda la creatinina, ¿sí?, vemos cuántos mililitros de ella excreta. En este caso, si excreta menos de 15 mililitros minuto, quiere decir que la función renal está por debajo de 15, está indicado el tratamiento sustitutivo renal. Bien, otra indicación es la urea elevada, la hipercalemia, o sea el potasio, el edema agudo de pulmón, que es cuando se acumula el líquido en los pulmones por una falla cardíaca, o cuando hay clínica de síndrome urémico. Bien, vamos a la hemodiálisis, que es uno de los primeros tratamientos que vamos a ver, sustitutivo renal. Se extrae a través de este tratamiento sangre a un circuito extracorpóreo, ¿sí?, a través de un acceso venoso. Si ustedes se fijan aquí en el margen derecho, en la foto, van a ver este filtro, es el riñón. Dentro de este filtro hay 10.000 capilares de fibras huecas. Limpian las toxinas, ¿sí?, y el exceso de volumen también, porque a estos pacientes se les saca volumen, ¿sí?, porque recuerden que no pueden acumularlo. Entonces se eliminan a través de la máquina, la cual es una computadora, ¿sí? Se le pide que elimine, por ejemplo, 3.000 mililitros y la máquina va a extraer del cuerpo de la persona 3.000 mililitros. El mecanismo que utiliza para hacer la limpieza de las toxinas es la difusión y la ultrafiltración, que ahora vamos a ver qué es. El tratamiento se realiza 3 veces por semana, promedio 4 horas, en un centro asistencial que es ambulatorio. Durante el tratamiento el usuario puede descansar, dormir, alimentarse, recrearse. ¿Sí? Fíjense cómo está esta paciente, tiene un sillón cama, se puede leer, puede tener su computadora si quisiera, su tablet, ¿sí? Y este sillón se puede recostar hasta la posición Trendelenburg invertida. Bien, fíjense, acá están los mecanismos por el cual se produce la hemodiálisis. Acá tenemos un gráfico de cómo se produce la difusión para recordar, ¿sí? De gradiente de mayor concentración pasa al de menor concentración, ¿sí? Y se equiparan. Si lo llevamos a la sangre, de este lado vamos a tener sangre y de este lado vamos a tener un compartimento donde va a haber baño de diálisis, que es un líquido que se introduce, lo prepara la enfermería, ¿sí?, y lo mezcla con la sangre. ¿Dónde se mezcla? Volvemos acá, aquí en el filtro. La sangre ingresa por acá y el baño de diálisis va a envolver a todas estas fibras y ahí se va a producir la difusión y después se descarta por acá. Volvemos al gráfico, ¿sí? Aquí vemos entonces esta membrana semipermeable, ¿sí?, es el capilar o la membrana de diálisis. Acá está la sangre cargada de electrolitos que tiene de más, ¿sí? Fíjense, mayor concentración de qué va a tener, de urea, de creatinina, tal vez de potasio, ¿sí?, tal vez de sodio. Y de este lado, que vamos a tener el líquido de diálisis que se le pone para hacer la difusión. El líquido de diálisis es un fluido estéril, ¿sí?, que tiene similares componentes a la sangre, pero no va a tener en este caso ni desechos, ni electrolitos, ni saturación de electrolitos, ¿sí? Entonces, de aquí va a pasar, por diferencia de concentración, ¿sí?, al otro lado. ¿Qué van a pasar? Fíjense, toxinas metabólicas pasan, los eritrocitos no van a pasar porque son moléculas muy grandes, las proteínas tampoco van a pasar porque son moléculas grandes, y sí van a pasar las moléculas de agua, ¿sí? Bien, entonces por difusión se produce la diálisis.
También se produce la ultrafiltración, que es por el medio del cual nosotros extraemos al paciente peso, ¿sí? Lo podemos tomar como similitud entre peso o mililitros, aunque sabemos que no es lo mismo, pero se usa como sinónimo de hemodiálisis. Fíjense, una presión positiva que ejercemos sobre la sangre para que pase al baño de diálisis. ¿Cuál es esa presión positiva? Esta bombita que vemos acá, esto es una bomba de sangre, ¿sí? Que está continuamente sacando sangre del paciente y llevándola hasta el filtro, ¿sí? Ella va a ejercer la presión positiva, ¿sí? Para forzar el pasaje. Presión negativa, ¿sí? Que es la que me ejerce en la parte del baño de diálisis. Una vez que pasó para acá, nosotros a través de una presión negativa o una bomba de vacío que se llama, vamos a extraer líquido, también vamos a forzar. Y también otro factor que actúa es la solución osmóticamente activa. Nosotros sabemos que hay soluciones que atraen agua, como por ejemplo la solución osmóticamente activa o la más osmótica dentro de nuestra sangre es el sodio. Entonces, al haber pasaje de sodio desde la sangre al baño de diálisis, también va a arrastrar agua, ¿sí? Por este proceso llamado ultrafiltración, se reúnen los tres factores, el paciente pierde peso. Bien, otro tipo de diálisis, ya hablamos de hemodiálisis, ahora hablamos de diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es DPCA. El tratamiento por el cual se utiliza el peritoneo como filtro, ¿sí? El peritoneo, recordemos que es una membrana fibrosa serosa que recubre las vísceras, tiene poros y actúa de membrana selectiva y semipermeable. Se coloca en el peritoneo un catéter, ¿sí? El cual se introduce en cualquiera de los dos flancos, se deja un mes para que madure, ¿sí? Y se introduce en el abdomen glucosa en altas concentraciones. O sea que esto va a actuar por ósmosis, ¿sí? Fíjense, se inserta el catéter. Una vez que se deja madurar este catéter un mes, empiezan a hacerse los cambios, ¿sí? Se pone una bolsa con glucosa, 1,5 litros o 2 de glucosa al 1,5. Se deja 4 horas en el abdomen y después se desagota por acá, ¿sí? Al desagotarse, por ósmosis y arrastre convectivo o ultrafiltración, va a sacar líquido, toxinas y electrolitos que tenga el paciente de más, ¿sí? Bien, fíjense acá, luego de extraer la glucosa, se elimina agua, toxinas mediante ósmosis y ultrafiltración. Fíjense acá está una paciente haciéndose los cambios, ¿sí? Se introduce con una llave de 3 vías. Eso está 4 horas, el paciente esas 4 horas puede ir a trabajar, puede ir a caminar, hacer cualquier actividad, después vuelve y se hace los cambios. El abdomen siempre tiene que estar con líquido. Es domiciliario, se realiza 4 veces al día durante 30 minutos. Es ideal para niños y adultos mayores, también puede realizarse con una cicladora durante la noche, ¿sí? Esta es una máquina que está programada para ir infundiendo y desagotando durante la noche. Esto está indicado en pacientes que no pueden tener mucho líquido en el abdomen o que tienen trastornos de columna, ¿sí? Entonces necesitan estar acostados en el cúbito dorsal para dializarse, ¿sí? Entonces, repito, el paciente dializa 4 veces por día. A la mañana se infunde líquido, cierra el catéter, ¿sí? Todo con técnica séptica, y deja 4 horas el líquido en el abdomen. Al mediodía viene y hace este procedimiento, se sienta, desagota esos litros, 1,5 litros puede ser generalmente o 2, y vuelve a infundirse. Ese procedimiento de desagotar e infundirse tarda 30 a 40 minutos. A las 5 de la tarde hace lo mismo, desagota y se vuelve a infundir, ¿sí? A la noche, antes de dormir, lo mismo, desagota y vuelve a infundir y queda toda la noche con el líquido en el abdomen. A la mañana, cuando se levanta, desagota e infunde, ¿sí? Ese es el tratamiento. Bien, entonces se produce por ósmosis. Fíjense, esto es lo que pasa en la diálisis peritoneal, ¿sí? Solución de azúcar concentrada, moléculas de azúcar, solución de azúcar diluida, agua más concentrada, ¿sí? Membrana semipermeable. ¿Qué va a pasar? Va a haber movimiento de agua, ¿sí? Porque tenemos mayor cantidad de moléculas de azúcar que son osmóticas, ¿sí? Entonces el agua va a pasar de acá hacia acá, ¿sí? Bien, y por convección, ¿sí? Por arrastre, ¿qué va a pasar? Cuando pase esta sustancia
acá y se quiera eliminar, al eliminar las moléculas vamos a eliminar también más agua, ¿sí? Bien. Vamos a hablar ahora de tipos de accesos vasculares, los catéteres. Hay dos tipos de catéteres generalmente, estamos hablando de hemodiálisis en este caso. Catéter transitorio, que tiene 1 mes de promedio de duración, se utiliza en casos de urgencia, cuando el paciente ingresa a una terapia o una clínica con los signos y síntomas o las indicaciones que vimos anteriormente para dializar, que son hipercalemia, ¿sí? La creatinina alta, síndrome urémico y demás. Entonces se le coloca un catéter, que es lo más rápido. No es este, sí, este es un catéter permanente. Se coloca un transitorio que queda paradito acá porque va directamente al cuello. Bien, permanente, que es este que vemos acá, dura 2 años, ¿sí? Se utiliza cuando no es posible realizar las otras fístulas que vamos a ver ahora. Va tunelizado, como ven acá, lo único que vemos nosotros de catéter es esta parte, ¿sí? La I, porque lo demás queda todo bajo piel, ¿sí? Bien. La FAB autóloga, FAB quiere decir fístula arteriovenosa autóloga porque es de una vena propia, ¿sí? Se une la arteria radial con la vena cefálica, ¿sí? Tiene mayor durabilidad, menor riesgo de infección y se puede utilizar luego de 30 días de maduración. ¿Cuál es el fin de hacer esta FAB? Nosotros sabemos que las arterias tienen unas paredes más gruesas, tienen mayor cantidad de... a pesar de que tienen 3 capas, mejor dicho, ¿sí? Y son más fuertes, se distienden más, son contráctiles. ¿Qué queremos lograr? Como las arterias no la podemos punzar, ¿sí? Porque es riesgosísimo, aparte vamos contra la corriente, vamos a unir la arteria con la vena y vamos a lograr que esta vena, ¿sí? Se agrande y se fortalezca, ¿sí? Y tonifique sus paredes como si fuera una arteria, ¿sí? Entonces, al tonificar estas paredes, agrandarlas y demás, dentro del mes, ¿sí? O pasado un mes, mejor dicho, vamos a poder punzar. Fíjense que acá está punzado, acá y acá. Se puede punzar todo el trayecto de la fístula, que sería lo ideal. Bien. Por una aguja vamos a sacar sangre y por la otra vamos a devolver la sangre libre. La segunda opción de acceso vascular es la FAB, o fístula arteriovenosa, pero protésica, ¿sí? Cuando la vena del paciente no permite unir la arteria con la vena porque la arteria es de muy fino calibre o la vena se ve también con poca tonicidad, ¿sí? O muy pequeña, se opta por poner una prótesis. Este paciente vemos que tiene buenas venas, ¿sí? ¿Ven? Pero acá vemos otro paciente que no tiene buenas venas, entonces se le colocó una prótesis, que es lo que vemos acá. Que se hace, se une a la arteria braquial, ¿sí? O humeral, y descarga en la mediana o en la cefálica o en la basílica, puede descargar. Bien, ¿qué es? Un pedazo de prótesis. Politetrafluoretileno se llama el sintético, ¿sí? Pero es biocompatible, o sea que generalmente no hace rechazo. Entonces se realiza uniendo arteria, prótesis vena, subcutáneo, teniendo menor durabilidad, ¿sí? Mayor riesgo de infección, sí, porque de todas maneras no deja de ser un cuerpo extraño. Si yo no hago bien la antisepsia y pongo una aguja acá, puedo meter microorganismos a la prótesis y se infecta. Se utiliza luego de 30 días de maduración también, ¿sí? Hasta que cierran bien las heridas quirúrgicas, las anastomosis, ¿sí? Y se tapiza el epitelio, ¿sí? Con células, se tapiza el epitelio de la prótesis. Pero en caso de urgencia se puede utilizar antes. Bien. Catéter peritoneal es otro tipo de acceso, para diálisis peritoneal continua ambulatoria, se coloca en cualquiera de los dos flancos del abdomen. Fíjense, aquí está un catéter con cola de chancho, se llama, ¿sí? Se coloca bajo anestesia local, pero siempre en quirófano, los demás procedimientos también. Se utiliza luego de 30 días de su colocación también, porque hay que esperar que el catéter se fije. Bien. Cuidados de enfermeros se van a basar en brindar información al usuario acerca del tratamiento, la dieta y cualquier inquietud o problema que se presente. Sí, recuerden que hay un equipo multidisciplinario que trabaja con el paciente cuando recién ingresa a diálisis, cualquiera sea el tratamiento, o peritoneal o hemodiálisis. Está el equipo del nefrólogo, el enfermero, el psicólogo, el asistente social, ¿sí?
Brindar apoyo emocional y contención. El paciente viene muy nervioso y con muchas dudas porque diálisis es como si fuera un cuco, pero lo que hay que brindarle es la seguridad de que el tratamiento le va a brindar una mucha mejor calidad de vida. Educar acerca de los cuidados sobre el tratamiento del acceso vascular, instar en todo momento sobre el autocuidado y el automonitoreo. Esto es importante, el paciente tiene que aprender a escuchar o a sentir su fístula, ¿sí? O a cuidar su catéter. Vigilar el tratamiento y prevenir las complicaciones más comunes son las infecciones. Incluir a la familia en los cuidados. Muchos de estos pacientes la familia solo aparece al principio y después ya no los acompaña, ¿sí? Esto es común de ver. Bien. Cuidados enfermeros en la etapa prediálisis, o sea, el paciente está en tratamiento conservador, pero ya tiene programado hacer una fístula, muy pronto le van a hacer una fístula en alguno de sus brazos o le van a colocar un catéter en el peritoneo, lo que haya elegido. El paciente puede elegir cualquiera de las dos opciones. Bien, brindar apoyo emocional y contención, trabajo interdisciplinario, evacuar todas las dudas que surjan con respecto al futuro tratamiento, siempre de forma empática y cordial, educar sobre la dieta, que siempre va a ser hiposódica, hipocalémica, hipofosfatémica, restricción hídrica de acuerdo a la función renal residual. Muchos pacientes que van a entrar en diálisis peritoneal todavía tienen función renal residual. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía orinan, pero recuerden que solamente orinan agua, ¿sí? No las toxinas, no eliminan toxinas. La molécula de agua es más pequeña y pasa por el glomérulo. Bien, acá cuando dice evacuar las dudas que surjan al futuro tratamiento, el paciente puede o tiene derecho a elegir, una vez que ya no está urémico y que está lúcido con todas sus funciones sensoriales, puede elegir el tratamiento o diálisis peritoneal, o hemodiálisis. Ambas tienen sus pros y sus contras. ¿Sí? Por ejemplo, hemodiálisis es 3 veces por semana, te lo hace un enfermero con la supervisión de un médico, ¿sí? Y en cambio diálisis peritoneal, el tratamiento lo tenés que hacer vos, es personal, o lo puede hacer otra persona que se entrene también junto con el paciente, ¿sí? Lo que sea ventajoso para una persona puede ser desventajoso para otra. Una persona por ahí es más cómodo ir 3 veces por semana, dializarse y listo, y después se olvida. En cambio, el que hace diálisis peritoneal está todo el día dializando, ¿sí? Aunque sean 40 minutos 4 veces al día. Pero está con el líquido de la panza, corre riesgo de que no hacerse un lavado de manos y hacer una peritonitis. Por eso, lo que es beneficioso para algunos puede ser malo para otros. Si yo quiero desligarme del tratamiento solo, voy a hacer hemodiálisis. Si yo quiero manejar mi propio tratamiento y no depender de una máquina, me voy a hacer diálisis peritoneal, ¿sí? ¿Cuál de los dos sistemas es mejor? El paciente está mejor dializado con diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque dializa 4 veces al día. El otro paciente dializa 3 veces por semana, ¿sí? Entonces, mejor calidad de vida, ¿quién tiene? El paciente que hace diálisis peritoneal, ¿sí? Riesgos, ambos tienen riesgo de infecciones. Uno sobre el acceso vascular, que puede ir a través sistémico, ¿sí? Y hacer una sepsis. Y el otro también tiene riesgo de hacer una peritonitis y también una sepsis, ¿sí? Bien, otro riesgo que tiene, por ejemplo, la hemodiálisis es que el paciente dializa con heparina, heparinizado. Cuando nosotros sacamos sangre al extracorpóreo, tiene que estar heparinizado, si no se coagularía la sangre, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, no avisa que se golpeó o que está con un derrame y nosotros realizamos la heparina antes de realizar el procedimiento, el paciente corre riesgo de grandes o importantes hemorragias, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la anamnesis antes de que el paciente ingrese o se siente en su sillón y que comience la hemodiálisis. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el paciente con diálisis peritoneal necesita un espacio apropiado en su casa, paredes lavables, pisos lavables, que no hayan pelos de mascotas, que tenga una pileta para lavado de manos, que tenga un baño cerca para desagotar y que tenga un placar para guardar sus bolsas, ¿sí? Con respecto a las vacaciones y demás, el paciente que se hace hemodiálisis tiene que pedir permiso a otro centro para dializar, en caso de que vaya a otra localidad donde haya centro de diálisis. Y en cambio el diálisis peritoneal lo único que tiene que hacer es llevar sus bolsas consigo, ¿sí? O sea, necesitaría por lo menos una camionetita para cargar todas sus bolsas y estar 10-15 días afuera. Bien,
Eso lo elige, por eso se le da a elegir al paciente. El paciente elige los pros, los contras, con cuál metodología estará más cómoda o no. La única contraindicación por ahí que tiene la diálisis peritoneal es que si el paciente tuvo muchas cirugías abdominales previas, no podría realizarse diálisis peritoneal porque hay riesgo de que haya fugas cuando se inserta el líquido, ¿sí? Puede haber una peritonitis. Pero eso lo evalúa el cirujano. Bien, sigamos. Entonces, vamos acá. Con respecto al acceso vascular, en la etapa prediálisis estamos, el paciente está en tratamiento conservador, todavía no ingresó a diálisis. Evitar las vías endovenosas o venopunciones en los brazos, ¿sí? Sacar sangre, muestra de sangre, aplicar medicación, hacer un AVOCAD, eso no se puede hacer en el brazo donde se va a realizar una fístula futura. Evitar las posibles vías centrales también. Punzar de ser necesario solo las venas del dorso de la mano. Dar a conocer al personal de salud la razón de la protección de los brazos para que colaboren en el cuidado, ¿sí? Porque si esclerosa o se daña una vena o se infiltra y supongamos que la cirugía es en 2 o 3 días, no se la va a poder realizar, ¿sí? Porque hay que usar esa vena. Bien. Recibir al usuario, esto ya es en la etapa dialítica, el paciente ya está dializando o recién empieza su primera vez. Recibir al usuario cordialmente, en forma empática. Si el paciente va con muchos nervios, muchas dudas, él tiene miedo a la máquina, tiene miedo a la sangre, ¿sí? Entonces hay que tranquilizarlo, explicarle todo el procedimiento antes de sentarlo en el sillón o antes de conectarlo a la máquina. Ubicarlo en su unidad. La unidad del paciente aquí es el sillón, la máquina y el filtro, ¿sí? Tiene que reconocer su filtro. Realizar antes de cada tratamiento una rápida valoración psicofísica del usuario, control estricto del peso corporal y signos vitales. Dentro de los signos vitales especialmente la temperatura y la tensión arterial, ¿sí? Más si tiene un catéter o una prótesis, porque acuérdense que son focos de infección. Rápidamente la anamnesis se le hace, ¿sí? Por ejemplo, cómo estuvo el día de ayer, tuvo o no tuvo calambres, comió o no comió con más sodio porque puede venir hipertenso, tal vez ahora camina y se ahoga. Todos esos datos sí nos dan la pauta de que hay que ajustar el peso del paciente o hay que ultrafiltrarlo más, ¿sí? Entonces siempre se hace una anamnesis. Nunca llego y conecto a un paciente sin antes preguntarle algo, ¿sí? Si se cayó, si se golpeó, eso va a influir en la heparina que le hagamos, ¿sí? Entonces siempre se charla con el paciente antes de conectarlo. Observar que respete la dieta indicada, hiposódica, hipocalémica, etcétera, y la restricción hídrica en aquellos que tengan la función renal residual disminuida, o sea que orinan poco o nada. Esos pacientes no pueden tomar más de 900 mililitros día, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos pacientes, si no orinan nada, van a acumular entre diálisis y diálisis más de 1,5 litros. Hasta 1,5 litros entre diálisis y diálisis, o sea, día por medio, yo le puedo sacar, ultrafiltrar sin que el paciente se hipotense, se acalambre, haga cefaleas, haga desequilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Pero si ya tiene más de 1,5 litros, el paciente se va a hipotensar, se va a acalambrar, se va a sentir mal, ¿sí? Entonces por eso hay que pedirles que no tomen más de 900 mililitros día. En el verano se complica porque el paciente toma más agua, hay sed. Entonces lo que se le dice como truco es que consuma cubitos de hielo en vez de agua, ¿sí? Y eso es una forma de ir controlando, ¿sí?, lo que toma, y aparte eso le sacia la sed, ¿sí? Bien, por ejemplo. Seguimos en la etapa dialítica y hablamos de pacientes que tienen fístula. Educar que verifique diariamente el funcionamiento de su fístula. Acuérdense que la fístula puede ser autóloga, de vena propia o prótesis. Mediante la palpación, sintiendo el frémito o soplo del acceso. Eso cuando nosotros ponemos la mano sobre la FAP, sobre el brazo, se nota el soplido abajo de la piel. Que eso es el frémito, es la sangre pasando por la pared de la vena o de la prótesis. El paciente tiene que sentirlo todos los días. El día que no lo sienta es porque eso se tapó, se trombosó, ¿sí? Y tiene que acudir inmediatamente al centro de diálisis. Antes de realizarse el tratamiento dialítico, debe lavar el brazo de la fístula con agua y jabón. Por más que el paciente recién se haya bañado, llega al centro de diálisis, se tiene que lavar el brazo. Luego del tratamiento no debe realizar esfuerzos con el brazo de la fístula. Después de sacarle esas 2 agujas, se le dejan 2 tapones de gasas que no se pueden sacar hasta después de 3 horas. ¿Sí? Pero el paciente apenas dializa no puede hacer fuerza con ese brazo porque puede sangrar, ¿sí? Si sale el coagulito que se formó de la aguja, puede sangrar. Bien, 3 horas después del tratamiento se debe retirar los tapones de gasa. No se puede dormir con esos tapones puestos porque puede tapar la fama.
No medirse la presión en el brazo de la fístula, no sacar sangre o administrar medicación, debe evitar lastimarse cerca de la zona de la fístula. Muchos pacientes que tienen prurito, ¿sí?, o picazón por el fósforo alto se rascan, especialmente en la zona de las punciones, y eso puede infectarse o hacer una celulitis. Entonces se le dice que si le pica se rasque con la yema de los dedos, nunca con las uñas, ¿sí? Dar aviso inmediatamente ante signos de infección. ¿Cuáles son los signos de infección? Enrojecimiento, hinchazón, induración, dolor, calor, todo eso se le explica al paciente. Bien. Enfermería debe rotar los sitios de punción para preservar la vida útil del acceso y evitar las pseudoaneurismas o aneurismas. Volvemos a la foto anterior. Fíjense, esta prótesis está bien punzada. Miren, ¿ves? Todo el recorrido que tiene, ¿sí? En las esquinas no se punza, así que esto está bien. Acá sí se punza, acá sí se punza, y en las anastomosis, que son estas, tampoco se punza, porque podemos lesionar la herida quirúrgica. Entonces, pero está bien punzado este tramo y este tramo. No está bien punzado esta fístula, fíjense, porque solamente está punzada acá y acá, teniendo todo este trayecto para punzar. ¿Sí? O sea que podemos punzar acá, 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 y podemos punzar acá. ¿Sí? Bien, a eso se refiere. Si nosotros punzamos siempre en el mismo lugar, se forman esto que se ve acá, que son pseudoaneurismas o aneurismas. ¿Sí? Se debilita la pared y se hace un globo. ¿Sí? Que eso puede terminar en ruptura. Y hay que hacer una fístula nueva, y ni hablar de la hemorragia que puede llegar a tener el paciente. Bien. Vamos a donde estábamos. Bien, acá debe rotar los sitios de punción. No debe utilizar vendas ajustadas sobre el brazo de la fístula, ni realizar torniquetes porque se puede trombosar. No debe dormir sobre el brazo del acceso, ¿sí? Nosotros habitualmente tenemos la costumbre de poner usar el brazo de almohada, ponerlo bajo la almohada. Eso no se puede hacer porque se puede tapar. Mantener en lo posible la tensión arterial normal, evitando hipotensiones bruscas, especialmente en las épocas de verano, si el paciente suele salir a caminar y tomara mucho sol o tuviera un golpe de calor, le puede bajar la presión, y eso, aparte de hacerlo sentir mal por el golpe de calor o que le baja la presión, le puede tapar la FAP. Porque recuerden, cuando hay hipotensiones severas, la sangre va solamente a órganos nobles y la periferia se queda sin sangre, entonces se va a tapar la FAP. Mantener, esto es en pacientes que tienen catéter, mantener limpio y seco los vendajes, evita infecciones, no debe manosear o tironear el catéter, dar aviso ante la presencia de sangre o secreción en las gasas, así como si presenta dolor o fiebre, ¿sí? Esos son signos de que está infectada la zona donde está el catéter. Debe bañarse evitando mojar el catéter, taparlo con bolsa, por ejemplo, o bañarse por partes, que es lo que preferiblemente le decimos que se bañe por parte, no en ducha, ¿sí? Y si se baña en ducha, tiene que tapar el catéter con una bolsa nylon y poner tela adhesiva para que no se moje. Si el catéter se moja, se puede infectar. Lo mismo el paciente que se afeita, ¿sí? No debe mojar con agua, jabón y pelos la zona pericatéter porque se va a infectar también, ¿sí? Entonces se puede llegar a afeitar, pero la zona del catéter no. En la zona del catéter solo debe ser curada por personal de diálisis, ¿sí? Porque nosotros se usa antisépticos especiales para curar, como por ejemplo la muquina o muchina, ¿sí? No se pueden curar con soluciones alcohólicas porque el catéter se reseca y se puede quebrar. Sí se puede llegar a curar con Pervinox, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Cuidados de enfermeros en la etapa dialítica. En diálisis peritoneal, entrenar al usuario y a su acompañante sobre la técnica de cambio de bolsa con procedimiento aséptico, ¿sí? Cuando el paciente entra en diálisis peritoneal, se entrena también a otra persona para que lo acompañe. ¿Por qué? Porque si esa persona está enferma, el que se entrenó junto con ella le puede hacer los cambios, ¿sí? Si algún día está, no sé, deprimido, está triste, no tiene ganas, ¿sí? O si es un niño, la mamá o el papá que esté entrenado le va a hacer los cambios, ¿sí? Bien, entrenar al usuario y a su acompañante sobre la curación pericatéter, evacuar todas las dudas que surjan con respecto al tratamiento, evaluar las aptitudes y actitudes de ambos para con el entrenamiento, ¿sí? Un mes antes de empezar a dializar, que es el mes de maduración del catéter, se los entrena, ¿sí? Con simuladores, y ahí se ve la aptitud, ¿sí? Y la actitud de las personas, tanto el paciente como el acompañante. Tal vez llevó un acompañante que
resulta que no, o le costó mucho aprender las técnicas y al final se terminó rindiendo, u otro que le dio miedo, u otro que no se anima a hacer las curaciones, u otro que no entiende cómo se tiene que lavar las manos, u otro que dice no, esto no es para mí y hay que buscar otro acompañante, ¿sí? Todo eso se evalúa. Educar, seguimos con diálisis peritoneal, realizarse los cambios con técnicas asépticas, tanto él como el acompañante. El catéter puede quedar descubierto o cubierto con gasa estéril. No se debe tironear ni traccionar. Cuidar la higiene personal y habitacional, ¿sí? Acuérdense que donde van las cajas tienen que estar guardadas en un placar, tiene que tener paredes lavables, pisos lavables, donde se hagan los cambios y demás, todo tiene que estar bien limpio e higiénico. Lavar la zona del catéter con jabón blanco, ¿sí? No necesitan Parvinox, ni clorexidina, ni ningún antiséptico, con jabón blanco es suficiente. No utilizar piletas públicas ni baños de inmersión para evitar infecciones del catéter. En caso de bañarse en ríos o mar, etc., debe cubrir el catéter con bolsa de colostomía para evitar las infecciones. Dar aviso inmediatamente ante signos de infección. Bien. Y eso es todo en cuanto a los cuidados del tratamiento sustitutivo renal. Espero les haya servido y cualquier consulta la vemos en las clases, ¿sí? Nada más.